30 versículos de la Biblia acerca del perdón. Día 1. La amabilidad, la misericordia y el perdón. Reflexión sobre Efesios 4:32. El versículo de Efesios 4:32 nos ofrece una guía poderosa y práctica para la vida cristiana. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Este llamado a la amabilidad, la misericordia y el perdón es fundamental para la construcción de comunidades fuertes y saludables, tanto en la Iglesia como en la sociedad en general. Amabilidad como acto de amor. La amabilidad es más que un simple gesto, es una manifestación del amor de Cristo que reside en nosotros. Ser amable con los demás, especialmente en un mundo a menudo marcado por la indiferencia y la hostilidad, refleja el carácter de Dios. La amabilidad abre puertas para la comunicación y la reconciliación, y es un bálsamo para las heridas del alma. Cuando actuamos con amabilidad, honramos a Dios y fortalecemos nuestras relaciones con los demás. Misericordia, un reflejo del corazón de Dios. La misericordia es una cualidad divina que nos llama a compadecernos de los demás y actuar con compasión. En Efesios 4:32, se nos recuerda ser misericordiosos, una cualidad que implica entender las luchas y debilidades ajenas, y responder con gracia y apoyo. La misericordia nos lleva a ofrecer ayuda sin juzgar, a perdonar sin rencores y a amar sin condiciones. Es un reflejo del corazón de Dios, quien es misericordioso con nosotros, a pesar de nuestras fallas. El poder transformador del perdón. El perdón es quizás el acto más desafiante y, al mismo tiempo, más liberador al que se nos llama como cristianos. Perdonar no significa ignorar el mal ni justificar el daño, sino liberar a las personas de la deuda de la venganza y dejar el juicio en manos de Dios. Efesios 4:32 nos recuerda que nuestro modelo de perdón es Cristo mismo, quien nos perdonó a través de su sacrificio en la cruz. Este perdón no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos libera del peso del resentimiento y la amargura. Conclusión. Efesios 4:32 es un recordatorio constante de la esencia del Evangelio: amor, compasión y perdón. En un mundo que a menudo fomenta la división y el conflicto, este versículo nos llama a ser agentes de paz y reconciliación. Al ser amables, misericordiosos y perdonar como Dios nos perdonó en Cristo, no solo honramos a nuestro Creador, sino que también promovemos un ambiente de amor y unidad que refleja el reino de Dios en la tierra. 30 versículos de la Biblia acerca del perdón. Día 2. La llamada al perdón y la paciencia. Reflexión sobre Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 nos presenta un desafío y una invitación para nuestras vidas cotidianas, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo, parte de una exhortación más amplia sobre la vida cristiana, resalta la importancia del perdón y la paciencia como fundamentos para relaciones saludables y duraderas. La paciencia, una virtud necesaria. La instrucción de soportarnos unos a otros subraya la necesidad de la paciencia en nuestras interacciones. Vivir en comunidad, ya sea en el ámbito familiar, laboral o eclesiástico, inevitablemente trae consigo diferencias y conflictos. La paciencia nos ayuda a enfrentar estas situaciones con calma y a tolerar las imperfecciones de los demás. Es una manifestación del amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Esta paciencia no es una mera tolerancia pasiva, sino una disposición activa a comprender y a responder con gracia. El perdón, un acto transformador. El perdón, como se menciona en Colosenses 3:13, es fundamental para la sanación y el crecimiento personal y comunitario. El llamado a perdonar si alguno tiene queja contra otro reconoce que las ofensas y las quejas son parte de la vida, pero también nos recuerda que el perdón es el camino hacia la liberación y la restauración. Este perdón no es condicional ni limitado, sino que sigue el modelo de Cristo, quien nos perdonó incondicionalmente. Perdonar no significa olvidar o ignorar el daño, sino elegir dejar ir el resentimiento y la venganza, y buscar la reconciliación y la paz. Perdonar como Cristo, el modelo supremo. El perdón que Cristo nos ofrece es la medida y el modelo para nuestro perdón hacia los demás. Jesús, en su sacrificio en la cruz, nos muestra un amor que trasciende el entendimiento humano, un amor que perdona incluso a quienes lo crucificaron. Al perdonar como Cristo, reflejamos ese amor divino en nuestras propias vidas,
convirtiéndonos en agentes de su gracia y misericordia. Este tipo de perdón no solo libera al ofensor, sino que también libera al ofendido del peso del odio y la amargura. Conclusión. Colosenses 3:13 nos llama a vivir una vida marcada por la paciencia y el perdón, siguiendo el ejemplo de Cristo. Estas virtudes son esenciales para construir relaciones fuertes y comunidades unidas, y para experimentar la paz y la libertad que provienen del amor divino. Al soportarnos y perdonarnos unos a otros, creamos un espacio para la gracia y la reconciliación, reflejando así el carácter de Dios en el mundo. 30 versículos de la Biblia acerca del perdón, día 3. El poder del perdón, reflexión sobre Mateo 6:14 y 15. En Mateo 6:14 y 15, Jesús ofrece una enseñanza profunda sobre la naturaleza del perdón, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje subraya la importancia crucial del perdón en la vida cristiana, no solo como una acción moral, sino como un requisito para recibir el perdón de Dios. El perdón, un mandato divino. Jesús deja claro que el perdón no es opcional para sus seguidores, es un mandato divino. Perdonar a los demás es una respuesta directa al perdón que hemos recibido de Dios. Este acto de perdón no depende de si el ofensor merece o no ser perdonado, sino que se basa en la gracia que hemos recibido. El perdón es, por tanto, un reflejo de nuestra comprensión y aceptación del amor de Dios. La relación entre el perdón humano y el perdón divino. El vínculo entre el perdón que ofrecemos y el que recibimos de Dios es central en este pasaje. Jesús establece una conexión directa: si perdonamos, seremos perdonados; si no perdonamos, no seremos perdonados. Este principio es una llamada a la reflexión sobre nuestras propias actitudes y acciones. Nos recuerda que el perdón no es solo para beneficio de la otra persona, sino también para nuestra liberación espiritual. La falta de perdón puede crear un bloqueo en nuestra relación con Dios, afectando nuestra capacidad de recibir su gracia y amor. El perdón como liberación personal. Más allá de su dimensión espiritual, el perdón tiene un profundo impacto en nuestra salud emocional y mental. Sostener el resentimiento y la amargura puede llevar a un ciclo de dolor y sufrimiento que nos afecta profundamente. Al elegir perdonar, nos liberamos del peso de la venganza y el odio, encontrando paz interior y sanación. El perdón es un acto de libertad personal que nos permite vivir plenamente, sin ser esclavos de las heridas del pasado. Conclusión. Mateo 6:14 y 15 nos recuerda que el perdón es un aspecto fundamental de la fe cristiana. Es una manifestación del amor y la gracia de Dios que se nos extiende y que, a su vez, debemos extender a los demás. Este pasaje nos desafía a practicar el perdón incondicional, entendiendo que nuestra capacidad de perdonar está ligada a nuestra relación con Dios. A través del perdón, no solo obedecemos un mandato divino, sino que también encontramos paz y sanación personal. 30 versículos de la Biblia acerca del perdón, día 4. No juzgar, no condenar, y perdonar, reflexión sobre Lucas 6:37. Lucas 6:37 es un versículo que encapsula una de las enseñanzas más desafiantes y liberadoras de Jesús: no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados. Este mensaje nos llama a adoptar una actitud de gracia y misericordia hacia los demás, reflejando la naturaleza de Dios en nuestras relaciones humanas. No juzgar, un llamado a la humildad. La instrucción de no juzgar es un llamado a reconocer nuestras propias limitaciones y falibilidades. Juzgar a los demás implica asumir una posición de superioridad moral que no nos corresponde. Jesús nos recuerda que todos somos imperfectos y que solo Dios es el juez justo. Al abstenernos de juzgar, cultivamos la humildad y evitamos caer en la trampa del legalismo y la autocomplacencia. Esta actitud nos permite ver a los demás con compasión y comprensión, en lugar de con crítica y condena. No condenar, una invitación a la misericordia. No condenar es una extensión del principio de no juzgar. Mientras que juzgar implica una evaluación, condenar es dictar sentencia. Jesús nos insta a no condenar, porque hacerlo cierra la puerta a la redención y la reconciliación. La condena es definitiva y deja poco espacio para la gracia y el cambio. Al elegir no condenar, permitimos que las personas experimenten la misericordia y la oportunidad de transformación que Dios ofrece a todos. Esto no significa ignorar la justicia,
sino permitir que la gracia de Dios opere en nuestras interacciones. Perdonar, un acto de gracia y liberación. El mandato de perdonar y seréis perdonados es central en la enseñanza cristiana. El perdón es un acto de gracia que imita el perdón divino que recibimos a través de Cristo. Este perdón no es condicional ni merecido, es un regalo que reflejamos a los demás. Perdonar libera tanto al ofensor como al ofendido, rompiendo las cadenas de la amargura y el resentimiento. Es un proceso que puede ser difícil, pero que es esencial para nuestra paz y bienestar espiritual. El perdón nos alinea con el corazón de Dios y nos permite vivir en libertad y gozo. Conclusión. Lucas 6:37 nos llama a una vida de gracia y misericordia, evitando el juicio y la condena, y abrazando el perdón. Al vivir estas enseñanzas, no solo reflejamos el carácter de Dios, sino que también creamos un entorno de paz y reconciliación en nuestras vidas y comunidades. Esta actitud nos permite vivir libres de cargas emocionales y espirituales, promoviendo un mundo más compasivo y justo. 30 versículos de la Biblia acerca del perdón, día 5. El perdón en la oración, reflexión sobre Marcos 11:25. En Marcos 11:25, Jesús nos ofrece una profunda lección sobre la relación entre la oración y el perdón, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este versículo resalta la importancia de mantener un corazón libre de resentimiento y amargura, especialmente cuando nos acercamos a Dios en oración. El perdón como condición para la oración eficaz. La oración es un momento de comunión íntima con Dios, un espacio donde buscamos su guía, apoyo y bendición. Sin embargo, Jesús nos enseña que para que nuestras oraciones sean efectivas, nuestro corazón debe estar libre de rencor. El perdón se convierte en una condición esencial para una oración genuina. Cuando guardamos algo contra alguien, ese resentimiento puede actuar como una barrera entre nosotros y Dios, impidiendo una relación plena y abierta con Él. Al perdonar, eliminamos esas barreras y permitimos que nuestra comunicación con Dios sea clara y efectiva. La relación entre el perdón y el perdón divino. Marcos 11:25 vincula directamente el perdón que ofrecemos a los demás con el perdón que recibimos de Dios. Jesús establece una condición clara: si deseamos que Dios perdone nuestras ofensas, debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido. Este principio nos recuerda que el perdón no es solo un acto de cortesía, sino una parte integral de nuestra vida espiritual. Al perdonar, imitamos el perdón divino que recibimos a través de Cristo, mostrando así que hemos comprendido y aceptado la gracia de Dios en nuestras vidas. El impacto del perdón en nuestra vida espiritual. El perdón tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual y emocional. Mantener el rencor y la amargura puede llevar a una carga pesada que afecta nuestra paz interior y nuestra relación con Dios. Al perdonar, liberamos esas cargas y experimentamos una mayor libertad y paz. El acto de perdonar no solo restaura nuestras relaciones con los demás, sino que también nos aproxima a Dios, facilitando una experiencia espiritual más rica y significativa. Conclusión. Marcos 11:25 nos recuerda que el perdón es una parte esencial de nuestra vida de oración y espiritualidad. Al perdonar a quienes nos han ofendido, abrimos la puerta a una relación más profunda y auténtica con Dios. Este versículo nos desafía a examinar nuestros corazones y a buscar la reconciliación, asegurando que nuestras oraciones sean un reflejo de la gracia y el amor que Dios nos ha mostrado. 30 versículos de la Biblia acerca del perdón, día 6. El desafío del perdón infinito, reflexión sobre Mateo 18:21 y 22. En Mateo 18:21 y 22, encontramos una profunda enseñanza de Jesús sobre el perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este pasaje no solo desafía nuestras concepciones sobre el perdón, sino que también nos invita a reflexionar sobre la magnitud y el alcance del perdón que estamos llamados a practicar. El contexto del perdón. Pedro, al hacer su pregunta, está buscando un límite práctico para el perdón. En la cultura judía de la época, se pensaba que perdonar hasta 3 veces era suficiente. Pedro propone 7, pensando que ha hecho una oferta generosa. Sin embargo, Jesús responde de manera inesperada, indicando que el perdón no tiene límite.
La cifra de 70 veces 7 simboliza un perdón que va más allá de los cálculos humanos y que refleja la gracia infinita de Dios. El perdón sin límites. La respuesta de Jesús nos desafía a adoptar una perspectiva de perdón sin restricciones. El concepto de 70 veces 7 no debe tomarse literalmente, sino como una expresión de un perdón que es continuo y sin fin. Esta enseñanza destaca que el perdón no está condicionado por la frecuencia de las ofensas, sino que debe ser una actitud constante en nuestra vida. El perdón ilimitado refleja la naturaleza inagotable del amor y la gracia de Dios, invitándonos a imitar su misericordia en nuestras relaciones con los demás. El impacto del perdón infinito en nuestras relaciones. Practicar un perdón sin límites transforma nuestras relaciones y nuestras comunidades. Nos desafía a superar el resentimiento y la amargura, y a buscar la reconciliación y la paz. Al adoptar esta actitud, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que también fomentamos un ambiente de comprensión y amor. El perdón ilimitado libera a las personas de las cargas del pasado y promueve un espíritu de unidad y armonía. Conclusión. Mateo 18, 21 y 22 nos llama a practicar un perdón que va más allá de nuestras expectativas humanas, reflejando el perdón infinito que Dios nos ofrece. Al perdonar 70 veces 7, vivimos en conformidad con la gracia divina y promovemos la reconciliación y la paz en nuestras relaciones. Esta enseñanza nos desafía a transformar nuestras vidas y comunidades a través de un amor y perdón que no conocen límites. 30 versículos de la Biblia acerca del perdón, día 7. La fidelidad y justicia de Dios, reflexión sobre 1 de Juan 1:9. En 1 de Juan 1:9, encontramos una promesa transformadora de perdón y purificación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Este versículo subraya la fidelidad y justicia de Dios, revelando el camino hacia la reconciliación y la pureza espiritual a través de la confesión sincera. La confesión, un acto de humildad y arrepentimiento. La confesión de nuestros pecados es un acto de humildad y arrepentimiento. Reconocer nuestras faltas ante Dios no es un signo de debilidad, sino de valentía y honestidad. La confesión nos permite enfrentar nuestras imperfecciones y admitir nuestra necesidad de la gracia y el perdón divino. Al confesar, abrimos nuestro corazón a Dios, permitiendo que su luz ilumine nuestras sombras y nos libere de la carga del pecado. La fidelidad y justicia de Dios. La promesa de 1 de Juan 1:9 se basa en la fidelidad y justicia de Dios. Dios es fiel en cumplir sus promesas y justo en su trato con nosotros. La fidelidad de Dios significa que siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. Su justicia asegura que el perdón y la purificación no son actos arbitrarios, sino manifestaciones de su naturaleza santa y amorosa. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos limpia de toda maldad, restaurando nuestra relación con Él. El poder transformador del perdón y la purificación. El perdón de Dios tiene un poder transformador en nuestras vidas. Nos libera de la culpa y la condena, permitiéndonos vivir con una conciencia limpia y un corazón renovado. La purificación de toda maldad no solo elimina las manchas del pecado, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este proceso de transformación nos lleva a una vida de mayor santidad, paz y comunión con Dios. Conclusión. 1 de Juan 1:9 nos ofrece una poderosa promesa de perdón y purificación a través de la confesión de nuestros pecados. La fidelidad y justicia de Dios garantizan que cuando nos acercamos a Él con humildad y arrepentimiento, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Esta enseñanza nos invita a vivir una vida de transparencia y honestidad ante Dios, confiando en su gracia para transformarnos y renovar nuestro espíritu. 30 versículos de la Biblia acerca del perdón, día 8. La bondad y misericordia de Dios, reflexión sobre Salmos 86, 5. Salmos 86, 5 ofrece una visión profunda de la naturaleza de Dios, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Este versículo nos presenta un retrato del carácter divino, revelando la bondad, el perdón y la inmensa misericordia de Dios hacia aquellos que lo buscan con sinceridad. La bondad de Dios. El Salmo comienza con una afirmación poderosa sobre la bondad de Dios. Su bondad no es simplemente una característica pasajera, sino una cualidad intrínseca que define su ser. Dios es inherentemente bueno, y esta bondad se manifiesta en sus acciones hacia la humanidad. Nos ofrece su amor,
cuidado y provisión de manera constante, sin importar nuestras fallas o limitaciones. Esta bondad divina es una fuente de consuelo y esperanza, recordándonos que, a pesar de nuestras imperfecciones, siempre podemos confiar en su carácter benevolente. El perdón divino. Dios es también descrito como perdonador. Este aspecto de su carácter es esencial para entender la relación entre Dios y la humanidad. El perdón de Dios es amplio e incondicional, no está restringido por nuestras faltas o errores, sino que está disponible para todos los que se vuelven hacia Él con un corazón arrepentido. Este perdón no solo nos libera de la culpa y el castigo, sino que restaura nuestra relación con Él, permitiéndonos experimentar su amor y gracia de manera plena. La misericordia infinita. El versículo continúa destacando la gran misericordia de Dios hacia todos los que lo invocan. La misericordia de Dios es inmensa y no tiene límites. Es un reflejo de su profundo amor y compasión por nosotros, a pesar de nuestras debilidades. Dios no solo muestra misericordia en nuestras circunstancias, sino que está dispuesto a acompañarnos y fortalecernos en nuestros momentos de necesidad. Su misericordia abarca a todos los que se acercan a Él, sin importar su pasado o situación. Conclusión. Salmos 86, 5 nos recuerda que Dios es un ser bueno, perdonador y lleno de misericordia. Su bondad es una constante en nuestras vidas, su perdón nos libera de la culpa, y su misericordia nos envuelve con su amor y compasión. Este versículo nos invita a acercarnos a Dios con confianza y gratitud, sabiendo que Él siempre está dispuesto a escucharnos, perdonarnos y apoyarnos en nuestras luchas. 30 versículos de la Biblia acerca del perdón, día 9. La misericordia y el perdón de Dios. Reflexión sobre Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 es un versículo poderoso que exalta la naturaleza incomparable de Dios en cuanto a su misericordia y perdón, que Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la magnitud de la gracia divina y la compasión que Dios muestra hacia su pueblo. La unicidad de Dios. El versículo comienza con una pregunta retórica que destaca la singularidad de Dios. ¿Qué Dios como tú? Esta pregunta subraya que no hay ningún otro ser o deidad que pueda compararse con Dios en términos de su capacidad para perdonar y mostrar misericordia. La Biblia nos presenta a un Dios que es único en su naturaleza y acciones, especialmente en su disposición para perdonar la maldad y olvidar el pecado. El perdón de la maldad. Dios es descrito como aquel que perdona la maldad. Este perdón no es un acto superficial, sino una liberación profunda de la carga del pecado. Dios no solo perdona nuestros errores, sino que también nos limpia y nos restaura a una relación correcta con Él. El perdón divino implica un acto deliberado de gracia que nos permite empezar de nuevo, libres de las cadenas del pasado. El olvido del pecado. Además de perdonar, Dios olvida el pecado del remanente de su heredad. Este olvido no significa una mera omisión, sino una decisión consciente de no recordar nuestros pecados contra nosotros. En su infinita misericordia, Dios elige no retener nuestras faltas, permitiéndonos vivir sin el peso constante de nuestras transgresiones. Este acto de olvidar es una manifestación del amor incondicional de Dios hacia su pueblo. La delicia en la misericordia. El versículo también revela que Dios no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. A diferencia de los seres humanos, que a menudo guardan rencor, Dios encuentra alegría en mostrar misericordia. Su enojo no es eterno, y su disposición para perdonar y restaurar es una fuente de deleite para Él. Esta misericordia divina es un testimonio del carácter amoroso y compasivo de Dios. Conclusión. Miqueas 7:18 nos ofrece una visión profunda de la incomparable naturaleza de Dios en términos de su perdón y misericordia. Nos recuerda que Dios no solo perdona y olvida nuestros pecados, sino que también se deleita en mostrar misericordia. Esta comprensión de la gracia divina nos invita a acercarnos a Dios con confianza y gratitud, sabiendo que su amor y compasión son infinitos y siempre están disponibles para aquellos que lo buscan sinceramente. 30 versículos de la Biblia acerca del perdón, día 10. El llamado a la conversión y el perdón divino, reflexión sobre Isaías 55, 7. Isaías 55, 7 ofrece un mensaje profundo de arrepentimiento y perdón. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este versículo destaca el llamado a la conversión y la promesa de la misericordia y el perdón divino, revelando cómo Dios está dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten y buscan su gracia. El llamado a la conversión. El versículo comienza con un llamado claro para el arrepentimiento. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Este llamado a abandonar el camino del pecado y los pensamientos corruptos es una invitación a un cambio radical en la vida de una persona. La conversión implica una transformación del corazón y la mente, un giro completo hacia una vida conforme a los principios divinos. Es un proceso que requiere sinceridad y compromiso, buscando una nueva dirección en la vida bajo la guía de Dios. La misericordia de Jehová. Isaías 55:7 promete que Dios, al que se refiere como Jehová, tendrá misericordia de aquellos que se vuelvan a Él. La misericordia de Dios no tiene límites. Es una respuesta generosa y amorosa a la conversión genuina. No importa cuán lejos se haya alejado a alguien de Dios, su disposición para mostrar compasión y perdón es inagotable. Este aspecto de Dios revela un amor incondicional que está dispuesto a recibir a todos los que se arrepienten y buscan una nueva relación con Él. La amplitud del perdón divino. El versículo también enfatiza que el Dios nuestro será amplio en perdonar. El perdón de Dios es abundante y sin restricciones. No hay pecado demasiado grande que no pueda ser perdonado, y no hay transgresión que ceda la capacidad de Dios para redimir. Esta amplitud en el perdón destaca la naturaleza generosa y abarcadora de la gracia divina, ofreciendo una oportunidad para comenzar de nuevo y experimentar la paz y la restauración. Conclusión. Isaías 55:7 nos invita a dejar atrás el pecado y los pensamientos corruptos para volver a Dios, quien ofrece misericordia y perdón abundantes. Este versículo nos recuerda que, independientemente de nuestra historia o nuestras fallas, Dios está siempre dispuesto a recibirnos con brazos abiertos y a ofrecernos una nueva oportunidad para una vida renovada. La promesa de la misericordia y el perdón divino nos anima a tomar pasos valientes hacia la conversión y a confiar en la gracia incondicional de Dios.